Señor nuestro Dios Todopoderoso y reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Bueno, después de unas largas vacaciones, estoy otra vez acá. La pandemia me tenía en disciplina. Pero no porque me estaba portando mal. ¿Y quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y a su nombre. El Señor es bueno por nosotros, ¿verdad, hermano? ¿Quiénes han podido estar en bendición durante esta semana? ¿Quiénes han podido estar en bendición en esta semana? Estaban calladitos. Bueno, hermanos, vamos a estar en esta mañana con el título de la promesa y el plan de Dios. La promesa y el plan de Dios. Muchas personas piensan que al aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal, el Espíritu Santo entra en sus vidas y todo va mejor. Algunos han tenido la experiencia que después de esto, las cosas, en vez de estar mejor, empeoraron. ¿Sí? Hay personas que se entregan al Señor porque por X o Y motivo, pero que se dan a la idea de que, y muchas veces se ofrece una vida de seguridad, de bienestar en las cosas del Señor, pero a la final se siente la persona que las cosas no están como habían pensado. Es posible que eso nos haya pasado a muchos de nosotros. Creemos que al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, todos tenemos esas promesas en la palabra del Señor. Y a veces parece que lo que sigue es todo un desastre después. A veces no podemos explicar lo que Dios está haciendo porque queremos hacer lo correcto, pero de algún modo no sale bien. Pensemos en Moisés, por ejemplo, desde que tuvo la experiencia con la zarza ardiendo, obedeció a Dios, estaba muy sorprendido de lo que había escuchado y visto. Así que se fue de allí comprometido a hacer lo que Dios quería que hiciese. Y lo hizo. Debería decirle al faraón que dejara ir al pueblo, pero faraón, en lugar de escucharlo, le duplicó el trabajo a los hebreos. En vez de solamente hacer ladrillos, ellos tenían que ir entonces a buscar la paja para hacer el ladrillo. Y pues lógicamente eso creó malestar, inconformismo de parte de los hebreos. Y lógicamente que en Moisés vieron un enemigo, porque Faraón había duplicado sus responsabilidades y sus requisitos. Moisés estaba seguro de que había hecho lo que Dios le había dicho que hiciera, pero el resultado no fue el esperado. Muchas veces pasa eso, que creemos que Dios, que nosotros estamos haciendo las cosas correctamente y pensamos bien, pero que a la postre las cosas no están saliendo como nosotros lo esperábamos. Y lógicamente que
nos estrellamos completamente, no están saliendo las cosas como nosotros debiéramos pensar que salieran. Y lógicamente vienen las preguntas que a veces son preguntas sin respuesta. Empezamos a autocompadecernos, a decir, bueno, pues yo estoy haciéndolo bien y yo me porto bien, hago las cosas como el Señor dice que las hago, oro, me congrego en la iglesia, trato de no faltar a ningún ayuno y bueno, hago tantas cosas en favor de la iglesia y de Dios y no está surtiendo las cosas como yo quiero que sucedan. Quisiera que a través de la palabra miremos algunos consejos que podamos encontrar para esta situación que solemos afrontar a veces. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, el capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 10 hasta el versículo 14. Si alguien puede ayudarme a leer este pasaje, puede hacerlo, le invito a que lo haga. Ya yo tengo la Biblia abierta, pero quiero que alguien lo pueda hacer por mí. El versículo 10, ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Si ellos se preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Vamos a mirar algunas declaraciones que se encuentran específicamente en este pasaje. Lo primero que debemos recordar es, cuando vengan los problemas, vamos a tenerlos un poco pendientes, vamos a estarlos memorizando. La primera declaración es, cuando vengan los problemas, debemos recordar las promesas. Y esas promesas son vitales como parte de nuestra creencia. ¿Podemos repetir esta parte?
Cuando vengan los problemas, debemos recordar las promesas, y esas promesas son vitales como parte de nuestra creencia. Hebreos 10:23, vamos allá a esa cita también. Hebreos 10:23. ¿Alguien lo tiene ya? Y vamos a mirar el versículo 36 de Hebreos 10. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Creo que quizás todos teníamos la idea de aceptar a Cristo en la vida, en esta vida. Y quizás de algún modo es así, pero a menudo no de la forma esperada. Personas que han vivido en pecado y desobediencia a Dios, solo por haber aceptado a Cristo como su Salvador, esto no significa que se hayan borrado todas las consecuencias del pecado. Sí significa que su nombre está escrito en el libro de la vida, Cordero, que sus pecados han sido perdonados. Si quiere decir que tienen una vida nueva, pero todas las consecuencias no desaparecen solo por pedirle a Cristo que nos salve. Entonces, cuando vengan los problemas, debemos recordar sus promesas. Aquí estamos frente a una situación en nuestra vida, en la vida de cada persona, de cada creyente, y es que pensamos que tenemos problemas, tenemos las dificultades, entonces nos vamos a entregar al Señor porque el Señor ha prometido tantas cosas en el Evangelio, y entonces vamos a entregarnos al Señor para que todos esos problemas, todas esas dificultades, todas esas cosas desaparezcan de una por arte de magia. Pero no, a veces no pasa eso, no pasa esa situación, sino que antes, por el contrario, es que vienen algunos problemas. Y hay cosas importantes, y es que el Señor dice: yo estaré ¿con qué? Con cada uno de vosotros. Lo segundo que debemos recordar es: Dios obra en el panorama completo de la mente, en la mente. Éxodo capítulo 6, el versículo 1. Éxodo capítulo 6, el versículo 1. ¿Ya lo tiene? ¿Qué respondió Jehová a Moisés? Ahora verás
lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Hay propósitos en la vida de Dios para con el hombre. Y esos propósitos muchas veces no logramos nosotros a descifrarlos. ¿Ya? Hay propósitos. Y hay cosas que aparentemente nosotros vemos que son fáciles, pero no son completamente lo que nosotros esperamos. Y justo en eso es lo que Moisés quería oír. Y esta es una promesa que Dios le hizo. Dios lo sacará. Sin embargo, después dice en Éxodo 7:3, y yo endureceré el corazón de Faraón. Moisés fue con la seguridad de que con solamente decir voy a sacar, vengo con la orden de que deje sacar o deje salir el pueblo de Israel de acá. Él creyó que con esa orden solamente iba el faraón porque iba lógicamente con la orden de Dios. Pero no pasó eso. Pasó completamente lo contrario. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Este es el propósito. ¿Ya? El propósito de endurecer Dios el corazón del faraón. El propósito era ¿qué? De que vieran sus señales. Y muchas veces eso es lo que nosotros no alcanzamos a mirar, el propósito de Dios. ¿Ya? Y empezamos nosotros a culpar a Dios y decir por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Pero no es así. Dios en su infinita potestad, Él hace como Él quiere las cosas. Él obra a través de señales y maravillas. Amén. Amén. Ok. Pues ahora eso cambia toda la historia. Me dices primero que los dejarás ir, pero luego me dices que endurecerás el corazón de Faraón. A veces, al pasar por dificultad, nos parece que Dios obra del otro lado del otro lado. Pareciera que estuviera a favor del enemigo. Pero Dios siempre quiere que veamos más allá de las consecuencias inmediatas. Porque Dios no solo actúa en una molécula minúscula, en un pequeño círculo. Dios obra como el panorama completo en la mente. Por eso debemos aprender a escuchar a Dios con atención. Dios no comete errores cuando se obra a nuestro corazón. A veces la gente dice que supone que Dios interpreta las cosas mal. Dios no nos dijo, haré todo fácil para los hebreos, pero sí nos dijo, los voy a liberar y lo haré endureciendo el corazón de Faraón. Bien, ya saben que la historia tiene sus propósitos en la vida de toda persona. Y Dios, lógicamente, obra de acuerdo a su voluntad. Vamos a mirar entonces otra situación. Y es Dios obra para lograr su propósito.
aun cuando no lo veamos, cuando no lo entendemos. En Éxodo capítulo 7, en versículos 5 al 7, nos dice lo siguiente. Éxodo capítulo 7, versículo 5, 7. ¿Y era Moisés de qué? De edad de 80 y Aarón de 83 años cuando hablaron a Faraón. Tanto tiempo transcurrió. Cuando Dios hace las cosas a su forma y a su modo, pensamos nosotros que el Señor se tarda mucho en cumplir sus promesas. A veces nosotros pedimos por algo y pensamos que enseguida el Señor va corriendo ¿a qué? A contestar lo que nosotros pedimos. Pero no pasa así. Dios se toma su tiempo. Dios se toma su tiempo. ¿Por qué? Porque Él tiene su propósito. Él tiene siempre un propósito en la vida de cada persona. Dios les aseguraba lo que iba a suceder, pero no les dio todos los detalles. Dios dice, los liberaré y luego, ¿qué sucede? Dice la Biblia que después de decir los liberaré, Dios desató una serie de plagas, desde convertir los ríos en sangre hasta la muerte del primogénito hijo de el faraón y los egipcios. ¿Pero por qué lo hizo Dios? Porque Él tenía el propósito de que los egipcios supieran que quién era, que Él era ¿qué? Dios, que Él era absoluto, que era omnipotente para hacer las cosas. Así que, como creemos, debemos pensar que esa creencia debe estar ligada a una ¿qué? A una fe puesta en el Hijo de Dios y también en Dios. Amén. No porque nosotros merezcamos esas situaciones que nos pasa en la vida, no porque nosotros lo merezcamos, porque la consecuencia de nuestro pecado, del pecado del hombre, es que la muerte. Pero Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y Dios se toma su tiempo, no queriendo que nadie se quede, que nadie se pierda, sino que todos corran ¿a qué? Al arrepentimiento. Lo que hacemos es que nuestra mente salta de hoy a lo bueno. Así que no nos gusta pensar en cuál es la diferencia entre la promesa hoy con lo bueno del mañana. Puede pasar mucho en ese lapso de tiempo. Lo que sucede aquí es que tomó la muerte del hijo del faraón para convencer de que dejara ir al pueblo. Pero justo eso fue lo que planeó Dios. Él sabía lo que tendría que suceder antes que el faraón dejara ir al pueblo. Así que Dios siempre está obrando para lograr su propósito. Amén. Dios siempre está obrando para lograr su propósito. Hubiera pasado mucho más fácil si por lo menos el faraón hubiese dejado ir al pueblo enseguida, ¿ya?
porque con una señal, solamente con decir Moisés, vengo de parte de Dios y que dejes ir al pueblo, fácilmente lo hubiera podido dejar ir. Pero Dios tiene su propósito en el cual hace las cosas, ¿sí? Y no se fija en los detalles que yo pienso que son detalles en mí, sino que Dios obra como Él quiere y se toma su tiempo, porque Él tiene el propósito. Y el propósito era que los israelitas, no, los egipcios conocieran el poderío de ¿quién? De Dios. Una cuarta declaración es: debo confiar en que Dios cumplirá su promesa. Nuestra responsabilidad no es a entenderlo todo, sino que confiar en que Él cumplirá la promesa. Proverbios, el capítulo 3, el versículo 5, ¿qué nos dice? Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él ¿qué? Enderezará tus veredas. Así que mientras más difíciles sean nuestras circunstancias, más grande será nuestra lucha. En algunas luchas que enfrentemos, lo único que tenemos en nuestra vida y a favor es la palabra viva de Dios, que es la Biblia. Y lo que Dios le dijo a Moisés y lo que tenemos hoy en las Sagradas Escrituras es lo mismo. Es el mismo Dios que le dio esta promesa a Moisés, quien nos hace promesas a nosotros. Entonces Dios le habló a Moisés y esperaba que Moisés obedeciera a lo que Dios dijo. Luego estaban todos esos hebreos que tenían muchas razones para dudar, primero que todo porque consideran que Moisés no tenía la autoridad para hacer todas esas cosas. Pero Dios sí tenía esa autoridad. Dios sí tenía la autoridad. Y lo demostró Moisés con decir: ¿a nombre de qué voy a ir? ¿A nombre de quién voy yo? ¿A nombre de quién voy a ir yo? No se tenía confianza ni siquiera en él mismo. Y nosotros a veces pensamos eso mismo. No nos tenemos confianza en nosotros mismos, y decimos cosas que no debemos decirlas, porque siempre estamos desconfiando en la voluntad y en el hacer del Señor. Amén. Por eso, porque no confiamos y no damos al traste con las promesas que el Señor da en nuestra vida. Amén. Entonces, siempre debemos estar confiados de que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice: fíate de Jehová de todo ¿qué? Tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nosotros creemos que lo hacemos todo y que tenemos la potestad de hacerlo todo, pero eso no está en nosotros. Y se ha comprobado a través de mucho tiempo que no es por nuestros propios méritos, sino porque Dios está con nosotros. A veces nosotros pensamos que
podemos orar y que una persona puede, al nosotros orar, pueda levantarse. Pero nos damos al traste de que oramos y nada pasa. Y nada pasa. Y muchas veces hasta nos quedamos avergonzados ante otras personas. No pasó nada porque nosotros empezamos a decir, se levantará con el poder. Pero a veces quedamos avergonzados. Moisés fue porque estaba confiando plenamente en su propia capacidad. A veces pensamos que confiar en nuestras capacidades es suficiente. Y no es suficiente eso. No es suficiente eso. Hay que pensar siempre que hay más allá. Que hay más allá de un propósito, de una promesa, de un mandato de Dios. Hay que pensar más allá. Entonces, para no quedar avergonzados. Dios es soberano del universo y todo está en su poder. Vamos a el Salmo 103, el versículo 19. ¿Quién nos dice? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Jehová estableció en los cielos ¿qué? Su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono, su reino, o sea, su poder, su amor, todo lo que es, que hace. Su reino domina sobre todo, quiere decir que el poder de Dios Todopoderoso domina sobre todo. Una de las cosas que le dijo Dios a Moisés antes de ir a ver a Faraón es, estaré contigo, estaré contigo. Lo que Dios le dijo a Moisés nos lo ha dicho a nosotros a cada momento. ¿Sí? Que somos sus seguidores. Y estaré contigo hasta el fin del ¿qué? Del mundo y más allá. Al aceptar a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo vive en nuestra vida y es sellada por el Espíritu Santo como hijos de Dios. Entonces, no nos queda sino confiar en que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo, sino que caminamos y ese caminar con Dios nos da fortaleza, nos da poder. Entonces, lo que nosotros pedimos, lo que necesitamos en la vida, Él es todopoderoso, Él es soberano y Él lo hace, pero no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de ¿quién? De Dios, porque Él es soberano. No podemos nosotros pretender ir más adelante de Dios. Nunca nosotros podemos estar más adelante de Dios. A veces nos creemos dioses. A veces nos creemos más que Dios. Y nuestra vida no está para creernos más que Dios, sino para hacer la voluntad de Dios. Amén. Para hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios nos hace confiar que Él cumplirá en nosotros todas las promesas. Y una de las promesas es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. A menudo Dios tiene un plan inesperado para suplir nuestras necesidades. Romanos 9:17. ¿Qué nos dice? Romanos 9:17. Para esto mismo te he levantado, para mostrar
Ahí está uno de los propósitos de Dios. ¿Cuál es? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Éxodo 9:16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Hay una parte también en la Biblia que nos habla acerca de lo que es la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje donde dice, en la muerte de Lázaro, que dice, Señor, ¿cuántos días tiene y añade? ¿Escucho? 3 días tiene y añade. ¿Y cuál fue la respuesta no te he dicho que qué? Que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. A veces en nuestras vidas hay dudas, hay circunstancias que nos obligan a dudar. ¿Ya? Cuando empezaba la enseñanza en esta mañana decía que nosotros creemos que al entregarnos al Señor todo va a ir sobre ruedas, ¿cierto? Y muchas veces nos estrellamos. Pasa eso, tanto orar, tanto que hacemos y el Señor a veces no responde de forma positiva, sino que lo que responde es en forma ¿qué? Negativa. Nosotros a veces oramos para que alguien se sane y oramos, nos rasgamos los vestidos posiblemente, nos llenamos de tantas cosas, hacemos muchas cosas, ayunamos, pero el Señor, la respuesta no es esa, sino que por el contrario, el ser al cual nosotros estamos pidiendo para que el Señor lo sane, lo que hace es que ¿qué? Que se muere. Entonces, cuando pasa eso, entonces viene la duda, viene la desesperanza. Y decimos, bueno, ay, ¿qué pasó acá? Tanto orar, tanto que hice para que el ser querido se recuperara y por el contrario fue una cuestión negativa, se murió y entonces empezamos nosotros a cuestionar, incluso hasta cuestionar a Dios y decimos, Señor, ¿dónde estabas tú cuando esto pasó? Si yo estaba pidiendo esto y pasó lo contrario. Entonces, hermanos, el Señor es Dios y tiene su potestad para hacerlo. Amén. Solamente lo que nos queda a nosotros es que hacer la voluntad de Él. En el pasado y ahora, vea estos dos hombres. Allí estaba Faraón, que reinaba sobre todo, tenía a su cargo 2 millones de esclavos judíos y a su servicio. Él se creía que era alguien, pero Dios dijo, le mostraré quién soy yo. ¿Y qué hizo? En un acto se llevó a su hijo. Fue lo necesario para convencer a Faraón de que Dios es Dios. ¿Y por qué hizo Dios todo esto? Sencillamente estaba demostrando su gran poder contra quien era la persona más poderosa en la tierra en aquel entonces. Así que Dios no anda haciendo esto y aquello porque sí. Él siempre tiene una razón, una meta, un propósito. Y una de las razones por la que
permite que pasemos por dificultades y dolores, rechazo y todo lo demás, es para enseñarnos a confiar en Él. Ese es el propósito. Para enseñarnos que en los momentos más duros y más dolorosos, Dios está haciendo algo bueno en nuestra vida. Quizás al preguntar a un hebreo en aquel tiempo, cuando venían las plagas y pasaba todo lo que a su alrededor estaba pasando, ¿es Dios bueno? Posiblemente y a veces preguntamos y cuestionamos lo que pasa por algunas circunstancias y decimos, bueno, si será o no será. ¿Dios sí está ahí o no está ahí? Si Dios existe, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite aquello? Los hebreos en esos momentos también pensaban lo mismo. Bueno, sí, y no estaba pasando con ellos. No estaba pasando con ellos. Estaba pasando con los egipcios. Y sin embargo, algunos hebreos decían, bueno, si Dios existe y si Dios es ¿por qué permite esa situación? ¿Ya? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? También pasa lo mismo en nuestros días, cuando hay esas inundaciones y arrasa con todo, cultivos, ganado, animales, de todo arrasa. Lo único que se nos viene a la mente, bueno, ¿y dónde está? ¿Por qué pasa eso? Ellos no entendían por completo todo lo que pasaba. Moisés sabía lo que estaba sucediendo, ¿qué tenía Dios en la mente? ¿Qué hizo Dios? No lo dejó ir y ya, al irse, saquearon todo lo que estaba de los egipcios. Propósito grande, ¿ya? Al principio posiblemente si Faraón hubiera dejado ir al pueblo de Israel, ellos hubieran salido de ahí con las manos ¿qué? Vacías. No hubieran sacado absolutamente nada. Pero era necesario que Dios endureciera el corazón de Faraón en ese momento y que después lo debilitara, porque él tenía el propósito de que tantos años los hebreos trabajando, ellos tenían que sacar algo de ahí. Y los egipcios tuvieron que dejar salir al pueblo, y no solamente dejar salir al pueblo hebreo, sino que también ¿qué? Los mandaron con las ¿qué? Con las manos llenas, llevaron muchas riquezas. A veces no podemos ver lo que Dios está haciendo. Y la última declaración que tenemos es esta: Dios nunca llega tarde con su liberación. Óigase bien, Dios nunca llega tarde con su liberación. No lo olvide nunca. Quizás oremos por mucho tiempo por algo. Quizás oremos mucho tiempo por algo. Tal vez pasamos por dificultades, pasar lo que sea, pero Dios nunca llega tarde con su liberación. Tal vez sea tarde en nuestra agenda, porque nosotros tenemos tiempo, nos ligamos al tiempo, ¿ya? Pero para Dios no hay qué, no hay tiempo, no hay fecha ni calendario. Lo dice un disco por ahí, ¿cierto? No hay fecha ni calendario, ¿ya? Pero es la voluntad de Dios. Amén. Es la voluntad de Dios. Los hebreos esperaron 400 años. Óigase bien, los hebreos esperaron 400 años. Usted dirá, pues esto me suena a demora, pero no hay demora en la mente de Dios. No hay demora en la mente de Dios.
La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios? Dios está demostrándole a la nación de Israel algo que nunca olvidarían. Le diría a sus hijos, a los hijos de sus hijos y hasta el siglo XXI y más adelante, hasta que Cristo vuelva, que el Dios de los hebreos es el único Dios, Jehová, y que Él hace y es el soberano del universo. Amén. Él hace las cosas como Él quiere, porque Él es soberano, porque Él es el Dios todopoderoso. Está en la omnipotencia de Él. Esa es una de las cualidades de Dios. Amén. Dios demostró su poderío. Que el Dios de los hebreos es el único, Dios por excelencia, omnipotente. No hay otro fuera de Él. Ese es el Dios en quien creemos y a quien servimos. Y por eso podemos cantar y alabarle y no avergonzarnos de caer en Él en toda circunstancia. ¿Cree usted en el Señor? ¿Cree usted en el poder de Dios o no lo cree? Si lo cree, diga un amén. Porque Él es Dios todopoderoso. Él es omnipotente. Y Él hace las cosas no en el momento que usted quiere, sino en el momento que Él quiere. Porque Él es soberano. Él es soberano. Amén. 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 No debemos olvidar eso. Así que cuando vengan los problemas, confiemos en Dios. No tratamos de descifrarlo. Dios nos ha dado todas estas promesas en la Biblia. La pregunta es, ¿creemos lo que Él nos ha dado en blanco y negro? No te dejaré ni te desampararé, estaré contigo, pase lo que pase, nada te faltará, te llevaré en la tempestad y te daré seguridad eterna. ¿Sabe usted cuán bendecido es usted? ¿Sabe usted y sé yo y estoy seguro cuán bendecido soy yo? Tantas cosas que el Señor hace por nuestras vidas, amén. Tantas cosas que el Señor hace y a veces no agradecemos. Siempre estamos cuestionando a Dios. Piensen cuánto nos quejamos y cuán bendecidos somos. Y la promesa no es de cualquiera, es del Dios soberano del universo, quien tiene el poder de bendecirnos como Él quiere. Edificarnos en la fe y hacer de nuestra vida un ejemplo y un testimonio al no creyente en su lucha. Quizás usted sea una de esas personas que está luchando hoy. Tal vez no sepa si crea o no en Dios, pero no hay una sola razón para no creer en Él. Aquí en estas páginas están escritas muchas cosas, muchas promesas, y están escritas acá en la palabra de Dios. Solamente queda en nosotros leerlas y asirlas a nuestras vidas, creerlas. Amén. Porque eso es lo que Dios es para nosotros, el Todopoderoso. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. No dice, tal vez será salvo. Tal vez será salvo. No dice eso. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la bondad de Dios a quien servimos y en quien creemos. Es el Dios de gracia, es el Dios de amor, el Dios de perdón.
Le invito, si alguien de ustedes en esta mañana no ha aceptado a Dios, a Cristo como su Salvador, a quien rinda su vida a Él. Quizás usted no entienda muchas cosas de la Biblia. Hay muchas cosas que posiblemente ni yo entienda. Pero una cosa sí estoy seguro, de que Dios mandó a su Hijo al mundo para que muriese por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero lo mandó con un propósito, de que tú seas salvo, que tú seas salvo. Porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe, ¿cierto? No por obra para que nadie se gloríe. Por gracia soy ¿qué? Salvos. Así como el ángel de la muerte pasó por Egipto sin sangre en los dinteles, habrá muerte. Habría muerte. Hoy, si no lo aceptas como su Salvador, si no cree en la sangre de Cristo, no cree en la crucifixión, no cree en el Señor crucificado, un día se presentará ante el Padre a dar cuenta y todas sus excusas serán nulas y en vano. Así que te invito a pedirle a Cristo que te salve y deja que cambie tu vida y la gobierne para siempre. Debemos asirnos a las promesas del Señor. Amén. Y una de las promesas del Señor es que si usted cree en el Señor Jesús, ¿será qué? Salvo. Será salvo. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Ese es Dios para con nosotros. Tantas bendiciones que Dios ha dado a nosotros, a nuestras vidas. Por eso, en esta mañana te invito, si tú estás en estos momentos en la disposición de entregarte al Señor como tu Salvador, te acojas a las promesas del Señor y de estos momentos en adelante empieces a vivir una vida en el Señor. ¿Alguien quiere hacerlo en esta mañana? ¿Alguien quiere aceptar a Cristo como su Salvador en su vida? Solamente levante la mano y el Señor empezará a actuar en tu vida. No te ofrezco una vida nueva, que todo va a ser color de rosa a partir de estos momentos, pero sí te ofrezco que el Señor empezará a cambiar tu vida desde ahora y para siempre, y todas las cosas empezarán a salir bien. Amén.